Hola, bendiciones en este día. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y qué privilegio y gozo una vez más de aparecer una vez más a través de estos medios, ¿verdad? Y poder compartir la palabra del Señor, la semilla incorruptible de la palabra de Dios que tan necesaria es hoy en día. Y así, sin más preámbulo, quiero entrar directo a el pensamiento de la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y dicho sea de paso, el tema de este día se titula La lucha de los pensamientos. Y yo creo, ¿verdad?, que es una constante guerra, batalla que tenemos en nuestra mente, los pensamientos, lo que podemos darle lugar a entrar a nuestra mente y estar meditando o cultivando pensamientos, pueden ser buenos y pueden ser pensamientos malos. Yo creo que cada persona continuamente, ¿verdad? Somos bombardeados, atacados con diferentes tipos de pensamientos. Y yo creo que una de las maneras más importantes que tenemos que llenar nuestra mente es la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces ignoramos o menospreciamos los pensamientos de Dios o no ponemos atención, mejor dicho, cada pensamiento que viene a nuestra mente sin darnos cuenta que ese pensamiento puede cosechar algo para el futuro, ¿verdad? Eso es muy importante que podamos recordar y reconocer, ¿verdad? Que lo que Dios dice en su palabra es lo único que nos va a poder ayudar, ¿verdad? También recordemos que la Biblia dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos. Yo no sé cómo te encuentras en este día, yo no sé qué es lo que está atravesando por tu mente. Quizás tienes preguntas sin respuestas, hay dudas, hay confusión, no sabes qué camino tomar, qué dirección tomar, qué decisión tomar. Y hay una pelea, por decirlo así, en nuestra mente, ¿verdad? Por eso es tan importante meditar y pensar siempre conforme a lo que dice la palabra del Señor, llenarnos de la escritura, llenarnos de la palabra viva, de la palabra de verdad, ¿verdad? Y yo quiero recordarte que el buen deseo de Dios y propósito siempre va a ser de querer ampliar nuestra fe y darnos seguridad. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que servimos, es un Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros. Y lo repito, Él quiere ensanchar, Él quiere estirar, Él quiere engrandecer, amplificar nuestra fe y también darnos seguridad, no temor. La seguridad solamente la podemos encontrar en Dios por medio de la fe en su palabra. Amén. Y yo creo que Dios quiere hacer mucho más abundantemente, como dice la Biblia, de lo bueno, de lo correcto, de lo amable, de lo sano, que de lo malo. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando almacenamos la escritura en nosotros, en nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nada nos puede hacer frente, ¿verdad? Y tenemos que meditar algo tan importante, ¿verdad? Porque todo lo que podemos meditar o pensar durante todo el día traerá resultados, ya sean positivos o negativos. Lo que le demos lugar a entrar nuestra mente, nuestros pensamientos, es el resultado que veremos el día de mañana. Por eso la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, a meditar en su palabra. Dice la Biblia en Josué, ¿verdad?, de día y de noche, ¿verdad?, para que hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y yo creo que por esa razón muchas personas están batallando, muchas personas están confundidas, desanimadas, desorientadas. Amén. ¿Por qué? Por no ubicarse en lo que realmente dice la palabra de Dios y no llenar su mente de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y hay una escritura tan preciosa que quiero compartir que se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 4, el versículo 6 en adelante. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, pongamos atención, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
podemos mirar la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es tan importante que renovemos cada día nuestro entendimiento por medio de la palabra del Señor. Es la manera que podemos renovar nuestra mente. Es la manera que podemos darle claridad a nuestra mente con tanto pensamiento negativo que puede venir a nuestra vida en cualquier instante. Tenemos que recordar, cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendemos que por la fe, amén, en nuestro entendimiento, debemos que creer al Señor cada día. Es por la fe que nuestro entendimiento se ensancha. Es por la fe que nuestro entendimiento se atreve a creer lo que dice su promesa. Es por la fe que nuestras promesas, nuestros sueños, nuestros milagros serán realizados en nuestra vida por medio del entendimiento que tengamos en la palabra del Señor. Amén. La fe no es para gente que está limitada solamente con el conocimiento humano. La fe es para aquellos que se han atrevido a creerle a Dios por fe. Amén. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, lo que conversamos, viene directo a nuestra mente. Todo lo que sale de nuestra boca, todo nuestro vocabulario, lo que conversamos con las personas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está lleno en nuestro corazón es lo que va a salir a relucir por nuestros labios, por nuestra boca. Tenemos que recordar cada día, ¿verdad?, la importancia de renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Y estoy consciente y ser realistas que la vida del creyente, la vida de las personas es una lucha constante. Amén. El apóstol Pablo, aún en la carta a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 6, nos habla sobre la armadura de Dios, ¿verdad? Y me encanta porque dice que es importante para poder estar firmes contra las acechanzas de Satanás, contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y es claro de poder mirar, si el apóstol Pablo pudo resaltar esas instrucciones de la importancia de cubrirnos, de tener una armadura. Amén. Literalmente nos habla de cómo cristianos estamos enfrentando una guerra o una lucha constante que se conoce como guerra espiritual. Amén. No podemos ignorar que vivimos en una guerra espiritual. No podemos ignorar que estamos constantemente siendo atacados, oprimidos, perseguidos con oposición. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer la perfecta voluntad de Dios, o el enemigo se levantará para traer destrucción a nuestra vida. Y sabemos que cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando a una confrontación que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Y esa es la lucha, esa es la guerra que enfrentamos cada día como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? De alguna manera, cuando estamos involucrados y somos parte del reino de Dios, la lucha se va a levantar. Tenemos que recordar que tenemos un enemigo que la Biblia nos dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que tenemos una lucha constante, ¿verdad?, contra un enemigo que está activo. Amén. Sabemos que la batalla es con Satanás, sus ángeles caídos, con el único propósito de querer estorbar para destruir la obra de Dios en tu vida, para que la obra de Dios no avance. Yo quiero que pongas atención a esto. El propósito principal de Satanás y sus ángeles caídos es estorbar y destruir la obra de Dios que se está haciendo en el mundo a través de los hijos de Dios. La única tarea que él tiene de estorbarnos para parar el avance del reino de Dios. Tenemos que reconocer como hijos de Dios, como creyentes, amén, que tenemos un adversario. Y no quiero enfatizar o atribuir los poderes a Satanás, porque sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Pero tampoco podemos tomar la actitud equivocada de subestimar y no darnos cuenta y reconocer las artimañas de Satanás. No podemos pasarlo por alto. Por eso la Biblia nos exhorta a estar velando y orando para no caer en tentación. La Biblia nos exhorta, amén, a vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes en el día malo.
So, tenemos que reconocer nuestro adversario, tenemos que reconocer de dónde viene el ataque, los malos pensamientos. Debemos que saber que estamos en una guerra, pero lo importante, a pesar de que tenemos un enemigo, que estamos en una guerra, tenemos que saber cómo derrotarlo, cómo defendernos, amén, de los ataques y maquinaciones de Satanás. Yo creo que la palabra es tan clara cuando vienen esos pensamientos negativos de derrota, de desánimo, de mediocridad, de hacer las cosas a medias, de tirar la toalla, de dejar de servir a Dios, de rendirte en tu familia, de rendirte en tu llamado, de rendirte en el propósito. Tienes que agarrar la palabra de Dios y defenderte con la palabra de Dios. Y quiero, antes de concluir, darte unos requisitos, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes? En primer lugar, no dándole lugar al diablo. Amén. Cuando le damos lugar a Satanás, amén, él toma ventaja. Amén. Tenemos que recordar que cuando nosotros le damos lugar al enemigo, él nos hará caer, tropezar y caer. Por eso la Biblia nos dice en Efesios, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni des lugar al diablo. Cuidado con darle lugar al enemigo. Otra manera de poder defendernos de los pensamientos negativos y los ataques de Satanás es conociendo y creyendo la verdad de la palabra. Porque de nada nos sirve conocerla y no lo creemos. De nada nos sirve conocer la Biblia, pero no la aplicamos en el momento de la prueba. Amén. Es la palabra de Dios, amén, la que no nos dejará, no podremos ser engañados por las artimañas de Satanás. Amén. Recordemos que el Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, una de las ocasiones, Él le dice a Satanás, escrito está, solamente a Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuidado cuando vengan las ofertas que no son de Dios. Cuidado cuando ven las oportunidades. Pueden parecer bien, se pueden mirar tentativas, pero realmente es de Dios. Cuidado. Vayamos a la Biblia. Jesucristo reprendió a Satanás y le recordó que solamente a él serviría y adoraría. Qué tremendo. Amén. Y otro principio tan importante es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Amén. Todo argumento, todo pensamiento que no es de Dios, hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, no habrá pensamiento, no habrá argumentos de negatividad, de altivez que te puedan destruir. Y por último, resistiendo al enemigo. Tenemos que resistirlo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo tengo ese principio tan claro. Dios no nos mandó a pelear con el diablo. Nuestra tarea es someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque con nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad, no vamos a poder deshacer las obras del diablo. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el dominio el dominio propio, necesitamos las armas que nos capacitan, que nos equipan por medio de la palabra del Señor. Necesitamos la oración, la lectura, la palabra del Señor. Amén. Es tan importante que podamos salir victoriosos cuando somos atacados en nuestros pensamientos. Yo quiero recalcarte en este día, no te dejes engañar las voces que vienen a tu mente, los susurros del enemigo. Amén. No pelees solo esta batalla. Dios está contigo. El Espíritu Santo, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Quiero recordarte que Él ya lo venció. Y si Cristo lo venció, tú y yo somos más que vencedores en Jesús. So, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que conversamos, lo que vemos. Todo lo que le damos lugar al enemigo viene a nuestra mente y si lo dejamos cautivarlo en nuestro corazón, estamos en problemas. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Yo creo que si nos llenamos de su palabra, renovamos nuestra mente, amén, de buenos pensamientos, de salmos, de himnos, como nos dice la Biblia, amén, el Señor te llevará
de gozo en gozo, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si tú estás atravesando un momento difícil, un momento turbo, un momento turbado, un momento de confusión, pídele a Dios por medio del Espíritu Santo que te ayude a renovar tu entendimiento. ¿Para qué? Para poder recibir esa paz. Y esa paz que solamente Dios te da, no como el mundo la da. Y no quiero indagar más en eso, pero como Dios te da una paz, el mundo te da una paz también. Pero no te dejes engañar. La paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Siempre que tenemos que tomar una decisión, lo filtramos por oración, por súplica, por ruego, por la palabra de Dios. Y una de mi confirmación, una de mi seguridad es que me inunda la paz. Cuando hay paz, Dios está en el corazón. Dios está en el centro de cualquier decisión. Quiero recordarte que el Espíritu Santo, amén, no se mueve por preocupaciones. El Espíritu Santo se mueve cuando tú y yo tenemos un corazón lleno de paz, un corazón lleno de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios saca todo lo malo que está en nosotros y nos pone lo bueno y nos llena la mente de la palabra de Dios. Amén. ¿Y para qué? Para darle gloria a Dios. Yo quiero recordarte en este día que cualquier pensamiento negativo que venga a tu vida, llévalo cautivo en el nombre de Jesús. Acuérdate, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero la importancia, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Si el enemigo te ha hecho perder tiempo, si el enemigo te ha incitado a tomar decisiones incorrectas, si el enemigo te ha llevado por el camino incorrecto, hoy es un día de empezar de nuevo. Renueva tu mente con la palabra. Yo te aseguro que Él enderezará tus veredas, como dice la Biblia. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Amén. Te dejo este corto pensamiento, esta corta devoción. Amén. Y oro que salgas victorioso de cualquier pensamiento contrario y negativo que te está perturbando. Hay poder en el nombre de Jesucristo y creemos rotundamente, cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, hay victoria. La Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Oro y espero que este corto devocional te ayude y puedas salir victorioso de cualquier ataque del enemigo. Ayúdame a compartir este video, que yo sé que hay alguien que necesita escucharlo. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos.